Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Me confirman, por favor, los audios, ¿ya? Buenos Hola, días, Miss. Miss, buenos días. hola, hola, Buenos ¿cómo días, están? Miss. Buenos Sus días. buenos Gracias. Bien, darles la bienvenida, chicos, a nuestra última sesión de clase, esperando que se encuentren bien. Empiezo recordándoles que el pago de sus pensiones ya se encuentra habilitado, ya está activo, ya lo pueden ir realizando. Si es que ya lo han hecho, genial, muy bien. Si es que aún no lo hacen, todavía tienen algunos días, pero de todas maneras traten de ser precavidos. Mencionarles que todos aquellos que realicen el pago de manera puntual están ingresando al sorteo Hazlo por Mamá, ¿correcto? Entonces, para que lo puedan tener en consideración. Los premios ya ustedes seguramente lo han visto, ¿no? En los videos que se han estado proyectando, mostrando. Son electrodomésticos, también hay becas, hay medias becas, ¿no? Para que puedan en este caso ir viendo ello. Ya chicos, entonces para que puedan tener en consideración estos aspectos. Ya, listo. Para la clase del día de hoy, chicos, vamos a observar esta imagen. Sí, es un sorteo, lastimosamente es suerte, ¿no? A veces, ¿no? Pero por ahí quizás en algún momento eso cambie. Así que no se preocupen, siempre hay que seguir intentando. A ver, chicos, tenemos esta imagen, ¿ya? Por favor, les pido que lo observen, ¿ya? Obsérvenlo bien. Es una imagen que yo creo que quizás ustedes han visto, porque es una imagen bastante conocida por ahí. Tal vez lo han visto en redes sociales, en algún aspecto, ¿no? Puede ser. Así que, por favor, véanlo con calma. Ya para luego, en este caso, poder empezar a hacer algunas preguntitas. ¿Ya? Listo. Observemos esta imagen, por favor, observémosla bien y luego pasamos a conversar un poquito. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Listo. A ver, ¿qué han podido observar en esa imagen, chicos? A ver, ¿pueden describir lo que ustedes han podido observar en esa imagen? ¿Qué me dicen? ¿Qué han podido observar en la imagen que se les ha proyectado? Una pintura, una pintura, profesora. Miss. A ver, nos ordenamos. Y ya, vamos con Iselita y luego vamos con Eva. Una pintura, ya. ¿Qué más has podido observar ahí, Iselita? Mis buenos días. Ahí se observa como que una pintura con una cara asombrada. Con una cara Asombrada. asombrada. Sí, mis. Y más atrás también se ve así como un reflejo como de, no sé, como una laguna, un hueco así como remolino. Ok, ok, Iselita. Eva, ¿qué nos dices tú? Se observa como una pintura antigua. Hay una persona ahí con la cara de como de miedo así. Ujú, ok, muy bien, muy bien. Vanessa me dice un rostro asustado, ok. Cuando ustedes han visto esta imagen, chicos, acá les pregunto, ¿qué ideas les ha transmitido esta imagen? ¿Qué han sentido cuando han visto esta pintura? Porque sí, es una pintura en realidad. Miedo, mis. Miedo, ok, Celita. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué más les ha transmitido esta pintura, chicos? Igual miedo, Miss. La cara da miedo. La cara, el rostro, muy bien, la expresión de esa personita que tengo ahí, ¿no? Muy bien, inquietud, me dice Vanessa. Nancy también me dice miedo. ¿Ya? Inquietud, correcto, muy bien. Listo. Ahora, yo les pregunto, esta imagen, ¿cómo se relacionará con el ser humano, con el hombre? ¿O no existirá ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación o lazo?
¿Qué opinan? Nuestras emociones, Miss. Ok, nuestras emociones, ya, ahí puede ser. ¿Alguien por ahí sabe el nombre de esa pintura? ¿O lo han visto en otros lugares, tal vez como les decía en Facebook? No sé, ¿lo han visto en algunos otros lugares? Yo sí lo he visto, Miss, pero no No, sé. Primera yo no vez, ya, vi ok, primera algunos sí vez. lo han visto, ya. Les presento, esa pintura se llama El Grito. Ya esa pintura se llama El Grito. Por el mismo hecho de que sí, esa pintura tiene un vínculo con un hecho histórico que ha acontecido en determinada época o periodo de tiempo. No, si es la primera vez, quizás pues vamos a ahondar un poquitito en eso para no extendernos mucho, ¿ya? Esa pintura fue en este caso una forma de representación, ¿no? Este, que generó angustia, generó miedo, lo que ustedes me han dicho, inquietud, ¿no? Sobre básicamente la existencia del ser humano en la época, ¿no? Porque hay que entender que en ese momento pues estábamos sufriendo cambios en la modernidad, había muchos aspectos de transformación y toda esta situación hacía que el hombre entre en una especie de crisis existencial, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, por ahí me decían, profesora, lo del fondo, ¿no? Porque lo del fondo, lo voy a devolver la imagen, también tiene mucho que ver con la expresión de la persona que tienen ahí. Yo les pregunto, ¿el fondo de la pintura refleja tranquilidad, refleja paz, refleja ese tipo de emociones? El fondo, ¿ah? Donde está ahí. No, no, Miss. No, Miss, ¿Qué refleja el da fondo? miedo. Cuando tú ves el fondo, te refleja miedo. ¿Qué más te refleja? Ver esa especie de torbellino, ver que hay muchos trazos que están Desesperación. muy bien, Eva, ¿no? Desesperación, tristeza, muy bien, Vanessa, ¿no? El fondo tampoco es que te dé o sea muy esperanzador, ¿no? Y es porque el fondo es una especie de reflejo frente a una erupción de un volcán que se dio en 1883, 84 más o menos, ¿no? Y esa erupción que hubo en la época hizo, ustedes saben que cuando erupciona un volcán, el ambiente también sufre un cambio, no es que erupciona y el clima sigue igual como si nada. También hay una modificación ambiental. Entonces, cuando ese volcán erupciona, pinta, nos dice todo el paisaje, toda esta ciudad, de un color rojizo, de un cielo rojo. Y lógicamente ustedes saben que cuando el magma sale del volcán y baja o desciende, ustedes saben que el magma es súper caliente y que carboniza lo que a su paso encuentra. ¿No es así? Eso nosotros lo sabemos. Entonces, por eso es que el color también tal vez de las faldas de las montañas, del fondo, se ve medio oscuro, medio marrón, medio quemado, ¿no? Parece algo que se está ahí, malo, en este caso, ¿no? Ha sufrido los efectos. Entonces, esa situación, más las crisis de la modernidad, más etcétera, hace que el hombre entre aquí en una especie de angustia existencial, ¿no? Por eso es que ese rostro que ustedes tienen ahí refleja ese tipo de emociones, ¿no? Nadie de ustedes me ha dicho, profesora, he visto un rostro que me inspira alegría, que me inspira emoción, profesor, un rostro jubiloso. Nadie me ha dicho eso, ¿no? Todos han coincidido en emociones negativas, tristeza, desesperación, angustia, profesora, miedo. Y es efectivamente lo que esta imagen transmite, ¿no? Entonces, por ahí, profesora, quiero ver la imagen completa. Ya quiero ver la imagen completa de la pintura. Puedes buscar ahí si te interesa el miedo, ya esta pintura que es bastante popular, para que puedas incluso analizar un poquitito más el fondo y puedas ver la situación un poquito más de claridad. ¿Ya? ¿Por qué les estoy proyectando esta pintura? Porque nosotros hoy día, chicos, vamos a continuar con lo trabajado ya la semana o la clase anterior. Sí, el grito. Se llama el grito.
Así lo van a encontrar en internet si desean buscarlo. Nosotros hoy día vamos a hablar o vamos a continuar revisando la literatura vanguardista, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de literatura vanguardista, yo creo que tú te acuerdas, porque ha sido hace poquito nada más lo que hemos revisado, para poder comprender su desarrollo histórico y también sus rasgos literarios, ¿correcto? Es importante que tú recuerdes esta literatura porque lo que estos literatos han trabajado en la época, al igual que las anteriores, han dejado una herencia en las literaturas que se han desarrollado después. ¿Ya? Ahora, yo quiero que tú recuerdes qué es o qué fue la literatura vanguardista. A ver, activemos el conocimiento visto la clase anterior. ¿Qué eran? ¿Qué hacían estos literatos vanguardistas, chicos? ¿Qué podemos decir de estos vanguardistas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué podemos decir de estos vanguardistas? ¿Recordamos qué podemos decir de estos vanguardistas, chicos? ¿Es un movimiento artístico, Miss? Ujú. Es un movimiento artístico, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de estos vanguardistas? ¿Qué más recuerdan? Pregunto, ¿los vanguardistas hacían o seguían reglas? ¿Sí o no? No, No. Miss. Muy bien. Los vanguardistas no seguían reglas. Los vanguardistas no repetían lo que los literatos anteriores a ellos habían trabajado, ¿no? Al contrario. ¿Qué hacían los vanguardistas entonces si estos no seguían reglas? ¿Qué hacían? ¿Te acuerdan? Si no seguían reglas antes dadas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Ellos mismos creaban sus propias reglas. ¿No te acuerdas que yo te decía, los vanguardistas los podemos llamar los rebeldes de la literatura? Porque ellos rompieron con todo lo tradicional trabajado en literaturas anteriores, medievales, pre-renacentistas, renacentistas. Ellos dicen, no, un ratito. ¿Por qué? Y rompen. ¿No? Eso es lo que hablábamos cuando nosotros hablábamos o recordábamos a los vanguardistas y decíamos esto, ¿no? Que estos decían, no, 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 no. Eso no está bien. ¿Por qué yo tengo que repetir esto? No, y yo creo otra nueva forma, otro nuevo estilo, abarco la literatura o la creo desde de otra manera. Nosotros vimos sus ismos. ¿Se acuerdan que vimos como 6, si es que no me falla la memoria? El día de hoy nos vamos a concentrar particularmente en el surrealismo, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan de qué se encargaba el surrealismo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de qué se encargaba el surrealismo? ¿Se acuerdan? El futurismo se enfocaba en la máquina, en la ciencia, en la tecnología, ¿ya? Pero el ¿De surrealismo, liberar la imagen ya, sí, el surrealismo busca una liberación, pero ¿a través de qué? A través del, de los pensamientos? particularmente a través del sueño. Por eso yo recuerdan que les pregunté, cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿soñamos o no soñamos? Y ustedes me decían, sí, profesora, porque yo, y estoy segura, todas las noches tenemos sueños, ¿no? Algunas veces nos recordamos y otras veces no nos recordamos porque dormimos muy profundo. Pero en la mayoría de casos decimos, uy, a ver, ¿qué soñé? ¿Con quién soñé? ¿Qué significará? Todavía nos ponemos a pensar, ¿no? Entonces, el surrealismo fue una corriente literaria que fue André Breton quien la inicia, ¿correcto? Este surrealismo comienza en Francia. Busca liberar la creatividad, busca liberar el pensamiento, busca liberar el subconsciente a través de los sueños, a través de un aspecto irracional. Porque yo les pregunto, ¿los sueños que todos nosotros tenemos todas las noches son necesariamente hechos o acontecimientos que en la realidad pasarían y sucederían? ¿Qué me dicen?
Seguramente muchos de ustedes se han soñado volando, ¿no? Se han soñado o han soñado a alguien que, no sé, tenía la habilidad de saltar de techo en techo, o no, o nunca han tenido ese tipo de sueños. En algún momento yo creo que Sí, sí, Miss, en algún momento. ¿no? Yo les pregunto, ese sueño, vamos a enfocarnos en el ejemplo, ¿será realmente algo racional? Si nosotros lo evaluamos ahorita, podríamos decir que eso sí puede pasar, que tú puedes adquirir esa habilidad de estar volando, de, no sé, ir de techo en techo y que no te caigas y que es más, puedas sostenerte en el aire. Eso No, es Miss, racional, No, no Miss, lo no creo. pasa. no es Simplemente es un racional. sueño. Claro, no es racional. Tú me dirías, no, profesor, es un sueño, nada más, ¿no? Yo en mis sueños sí, profesora, soñaba que incluso me podría trepar paredes súper altas y no me caía. Y si tal vez corría riesgo de caerme, podía volar, ¿no? Pero eso es algo que en el sueño ocurre, que está albergado en el subconsciente, que está albergado desde un foco irracional propio del cerebro. Entonces, Breton, que es el que inicia este surrealismo, nos indica eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del subconsciente, cuando nosotros hablamos del sueño, también es importante nombrar a Sigmund Freud, que justamente se encarga del psicoanálisis y ese psicoanálisis se basa justamente en esos aspectos del mundo onírico, del mundo de los sueños, ¿no? Entonces, el surrealismo va a utilizar una escritura sencilla, va a estudiar o utilizar una escritura bastante clara, bastante directa, para poder darnos a conocer la información, las historias, ¿no? O lo que se escriba dentro de este lugar. ¿Qué técnicas se utiliza principalmente en este istmo? El argumento. ¿En qué sentido? Que el autor o el escritor va a, en este caso, justificar su posición o va a reflexionar a través de sus personajes. ¿Correcto? Dentro de las historias vamos a encontrar eso. Que el autor va a tratar de manifestarse no de manera directa, no a título personal, pero sí a través de los personajes que incluye en su obra. De la misma manera, o el narrador, que se va a utilizar en este caso, va a estar incluso vinculado en algunas circunstancias dentro de la historia y otras va a estar como un testigo, quizás probablemente. Y de la misma manera, se va a dejar de lado a ese héroe estereotipado. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablábamos de literatura clásica, cuando nosotros hablábamos de literatura medieval, cuando hablábamos de literatura del realismo, etcétera, u otras corrientes, siempre hay un héroe. Siempre destaca a alguien, ¿no? Que porque es más valiente, porque es más, no sé, audaz, ¿no? Pero hay siempre un héroe al cual se le lleva o se le atribuye todas las glorias. Pero aquí ese hecho se deja de lado. Los personajes son todos importantes y se deja de lado de darle mayor preponderancia a un héroe novelesco, parte de la propia literatura. Listo. Ahora, dentro de sus representantes, nosotros tenemos en Estados Unidos a estos tres. Tenemos a William Faulkner con el sonido y la furia. Tenemos a Scott Fitzgerald con el Gran Gatsby y a John Dos Passos con Manhattan Transfer. ¿Ya? Son algunos representantes de la literatura en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos dentro de esto a un representante bastante conocido que es Ernest Hemingway, ¿ya? Ernest Hemingway nació en Oak Park y pertenece a la generación perdida. ¿Por qué motivo? Porque dentro de los autores que se desarrollan teniendo en cuenta como marco histórico la Guerra Mundial, después de este acontecimiento, esos autores desaparecen. Ya no se llega a saber de ellos, se les pierde el rastro. Por eso es que se les ubica o se les denomina generación perdida, porque ya no se tuvo mayor información de estos. Este escritor, Hemingway, ganó fama gracias a su obra Fiesta y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. ¿Correcto? Dentro de las obras que ha escrito Ernest Hemingway, nosotros tenemos Fiesta, Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas.
buenas, ¿no? Algunas de las tantas que él tiene. Probablemente ustedes han escuchado hablar de él, o no, quizás. Puede ser que sí, profesora. Sí, porque he leído mi módulo, profesor. Ya he leído mi módulo y ya conozco un poquito más sobre este autor. Puede ser. Nosotros hoy día lo vamos a estudiar. Nosotros hoy día vamos a hablar de este escritor, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en una de sus obras más conocidas, que es El viejo y el mar, que es una obra, no es muy larga, es una obra más o menos, no tiene una extensión bastante corta en realidad, que desarrolla el género narrativo y desarrolla la especie novela. Fue publicado en 1952 y el tema central de esta obra es la perseverancia del hombre. ¿Correcto? Es lineal porque tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Y los personajes básicamente son dos, Santiago y Manolín. Pregunta, ¿esta obra se les hace familiar o es la primera vez? Primera vez. Para mí es primera vez. Primera vez. Oh, listo. Vamos a ver un video en este caso. Tomen nota de lo que ustedes consideren importante y luego vamos conversando sobre este contenido. ¿Ya? Ahí está. El viejo y el mar es una novela corta escrita por Ernest Hemingway en 1951 y publicada en 1952. Se trata de su último trabajo de ficción publicado en vida, así como una de sus obras más famosas, si no la que más. A pesar de las críticas, El viejo y el mar se considera una de las obras de ficción más destacadas e importantes del siglo XX. Nada sorprendente teniendo en cuenta que viene de la pluma de uno de los escritores más reconocidos, ganador de un premio Pulitzer y de un Nobel de Literatura. Resumen de El viejo y el mar. El viejo y el mar transcurre en la corriente del Golfo, en La Habana, Cuba. Esta corriente es tan poderosa que a veces supera al propio viento. El protagonista de la historia es Santiago, un hombre al que todos llaman el viejo. Santiago es un pescador ya longevo que todos los días sube a su barco y navega en busca de peces sin éxito. Hace esto sin preocupación alguna, ya que conoce las aguas debido a todos los años que lleva navegando. Santiago es un hombre solitario al que la vida le ha enseñado mucho. Está preparado para enfrentarse a todo lo que el mar le eche encima, pues el mar le ha enseñado mucho a lo largo de los años. Esto se nota en sus arrugas y viejas cicatrices, además de en su piel curtida y morena por el sol. Sin embargo, a pesar del aspecto de Santiago, sus ojos albergaban el calor y la alegría propios de un muchacho joven, ojos que mostraban que Santiago seguiría desafiando al mar. Santiago llevaba más de 84 días sin pescar nada, hasta que un día decide ir solo mar adentro a probar suerte. Afortunadamente, su anzuelo logra pescar un enorme marlín, un inmenso ejemplar tan grande como el propio barco de Santiago o incluso más. Santiago tuvo que luchar mucho para pescarlo, pero su cabezonería puede con el espíritu de supervivencia del pez, con el que lucha durante 3 días hasta conseguir capturarlo. Esta batalla le hace reflexionar sobre su vida pasada. La mente de Santiago viaja a aquellos tiempos en los que la suerte le sonreía. Era un pescador experimentado capaz de pescar lo que se le pasase por delante. Recuerda con gran afecto a Manolín, un joven que lo había apoyado en la pesca hasta hacía poco tiempo. La familia de Manolín no le permitió ir a pescar con Santiago, pues pensaban que el viejo tenía una mala racha y pidieron a Manolín que se marchase en otro barco donde le fuera mejor. Igualmente, Manolín apoyaría a Santiago siempre que lo necesitara, ya que fue él quien lo formó en el arte del mar y de la pesca desde que el muchacho tenía 5 años. Al tercer día, el pez, exhausto, intenta acercar el bote. Santiago también está agotado y al borde del delirio, pero el pescador esgrime todas las fuerzas que le quedan y tira al pez sobre un costado, apuñalándolo con un arpón. Ya capturado, Santiago lo amarra al lado de su embarcación y se dispone a regresar a casa. Piensa en el alto precio que le pagarán por un ejemplar tan inmenso, así como a toda la gente a la que podría alimentar. Sin embargo, dirección a la orilla, un grupo de tiburones se siente atraído por la sangre del marlín y lo devoran ante la impotencia de Santiago. El pescador lucha y consigue matar a un tiburón con su arpón, pero se le cae junto a un cuarto del pez que el tiburón consiguió tragar antes de morir. Cuando parece que ha llegado la calma, otro tiburón ataca al marlín, llevándose otro trozo de carne aún más grande.
Santiago, desesperado, improvisa un arpón amarrando un cuchillo a uno de sus remos y resguarda los restos del marlín, matando a 5 tiburones y ahuyentando a otros tantos. Eso no impide que otros tiburones se acerquen a probar suerte y cuando cae la noche, apenas quedan restos del marlín. Solo queda el esqueleto, con su larga espina dorsal, la cola y la cabeza de la presa. Santiago, frustrado y convencido de que pasa por una racha de mala suerte, grita a los tiburones sobre cómo han destruido sus sueños. Santiago llega al puerto cansado, decepcionado y con mucha hambre. Herido, va a su pequeña casa a descansar, cargando en sus hombros un mástil de su embarcación. A la mañana siguiente, muchos pescadores y turistas se muestran emocionados al ver el tamaño del esqueleto del pez, creyendo que era un tiburón. Manolín decide visitar a Santiago y, para animarlo, le pide que pesquen de nuevo juntos, aunque eso signifique desobedecer a sus padres. Análisis de El viejo y el mar. El viejo... Hasta ahí nada más. Pudimos tomar nota, pudimos comprender el resumen del texto, chicos, todos, o desean que se vuelva a proyectar una vez más. Me confirman, por favor, si llegamos a escucharlo o desean que se proyecte una vez más. Sí se entendió, Miss. Sí se entendió, ok. Los demás también me confirman, por favor. Es importante que todos hayan prestado atención, hayan tomado dato de los días, hayan tomado dato de la nota, perdón, de los hechos, ¿no? Tal vez por ahí algunos rasgos que nos menciona de Santiago, también de Manolín. Ya eso es importante. Sí, los demás también me confirman si está claro, por favor. O alguien por ahí no llegó a escuchar completo, por ahí se distrajo con una mosquita y se me perdieron en el mapa. Y luego volvieron. Ya, todo claro entonces. ¿Sí? Ok. Bien, entonces vamos a pensar que sí es así. ¿Ya? A ver. ¿Qué opinión, chicos, tenemos o podemos dar o hacer sobre esta obra? Que es una obra o un resumen bastante sencillo en realidad, que es fácil de comprender. A ver, ¿qué podemos opinar de esta obra de El viejo y el mar, chicos? ¿Qué me dicen? Muy bonita e interesante, Miss, aunque da un poco de tristeza. Ok, ya, muy bien, Eva. ¿Qué me dicen los demás, chicos? Porque todos han visto, han escuchado esta historia, ¿no? Sobre este viejo y también sobre el mar, ¿no? Que tiene mucho que ver el título también con el contenido de la obra en sí. ¿Qué opinión podemos dar, chicos? A ver, los demás, ¿qué opinamos de la obra? ¿Qué podemos decir? O por ahí, profesora, puedo hacer un resumen pequeño. Pueden hacerlo también, no hay ningún problema. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Todos lo hemos escuchado. Elena, a ver, vamos por aquí, ¿ya? Elena dice, él nunca se dio por vencido hasta que atrapó al marlín. Ok, Elena. Muy bien. Vanessa, que es algo interesante y la ilusión para mejorar su vida del señor Santiago. Ok. A ver, vamos entonces con pasajes de la obra. Ya vamos con pasajes de la obra. A ver, esta obra, pero claro, esta novela, ya. A ver. Santiago era una persona vieja que era un pescador, ¿correcto? ¿Recuerdan cuántos días Santiago estaba o estuvo sin pescar absolutamente nada? 84 días. ¿Cuántos? 84 días. estaba Miss. 84 días, correcto. En esos 84 días, Santiago no tenía suerte para la pesca. Él iba todos los días sin falta alguna al mar para que cumpla pues con su actividad, ¿no? Pero volvía sin éxito alguno, ¿no? Cabe mencionarles que esta historia sucede, bueno, que este era un pescador cubano, ¿ya? En Cuba, entonces siempre vuelve con las manos vacías. Pero les pregunto, toda su vida, porque él toda su vida ha sido pescador, ¿ha tenido esta misma suerte, esta misma racha?
o esta misma mala suerte, vamos a decirlo así. Siempre tuvo mala No, suerte. Sí, siempre nos dice. No, Miss. no, Miss. Tenía- No, no siempre tenía esto, ¿no? Esto era algo que recién le estaba pasando, porque él recordaba en sus años de juventud, en sus años mozos, que él tenía muy buenas pescas, no era un pescador ya para lo que nos cuenta la historia, una persona ya anciana, pero que pues él había sido un muy buen pescador y que en la bahía o en el puerto lo conocían mucho. Entonces, para él esta situación de no tener que pescar lo frustra bastante, ¿no? Porque hay que entender que estos pescadores viven de esto, de esta actividad, ¿no? Entonces, estos peces que ellos podían pescar servían para que sean vendidos, ¿no? Y este dinero lógicamente respondía al gasto diario, ¿no? Porque todos los días todos comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos, ¿no es así? Entonces, este pescador, este señor, este anciano, ya no tenía ese ingreso. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, Santiago tiene un amigo que fue su aprendiz, que se llama, ¿cómo se llama ese aprendiz? Manolín. Manolín, correcto. Este jovencito, porque sí es un jovencito, era quien en un principio, pescaba junto con Santiago, pero que sus padres, debido a la situación de la mala racha de Santiago, decidieron alejarlo, ¿no? Decidieron o le dijeron a Manolín que él ya no iba a trabajar con este viejo y que lo iban a enviar a otra embarcación, a otro barco donde sí podía pescar. Sin embargo, pese a que los padres se opusieron a que Manolín siga con Santiago ayudándolo, este jovencito seguía cuidando de él, ¿no? De hecho, Manolín era quien estos días que no lograba pescar ni vender nada, lógicamente, era quien le llevaba carnada para que siga pescando, era quien le llevaba cerveza, le llevaba comida, le llevaba periódicos, ¿no? Para que en este caso Santiago tenga que comer y tenga con qué distraerse también. No, pero bueno, pues no, aquí los papás de todas maneras influyen en el tema laboral, más no en el tema personal, ¿no? Porque Manolín no deja de visitar a Santiago, no deja de cuidarlo, no deja de hablar con él, al contrario, sigue al pendiente. En el día 85, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en el día 85? Que el señor Santiago logra pescar. Muy bien. En el día 85 parece que la suerte cambia, ¿no? La suerte cambia. Muy bien, Vanessa. Decide ir al fondo. Claro, Santiago salía hasta cierto límite, de ahí no pasaba. Pero él sabía que si seguía hasta ahí, hasta ese límite, el resultado iba a ser siempre el mismo. Es decir, no iba a pescar nada. Así que decide arriesgarse y decide adentrarse, sobrepasar ese límite buscando un resultado diferente. Ya entonces decide ingresar, ya pasa las aguas costeras, se va un poco más a lo profundo y llega a la corriente del Golfo. Una vez que llega aquí, Santiago lanza al mar, ¿no? Primero, lógicamente, ata su sedal, su carnada, ¿no? Lo prepara su cebo y lo lanza al mar, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Él lleva aquí toda la mañana esperando pescar algo. Pero ¿qué sucede al mediodía? ¿Qué sucede Llega al a pescar mediodía? un pez, Miss. Correcto. Por fin siente que alguien mordió el anzuelo. Y como él ya es un veterano en estas artes de la pesca, por el mismo movimiento del pez, se da cuenta de que es un pez muy grande y que probablemente se trataba de un marlín, ¿correcto? Y este marlín efectivamente era el que había picado el anzuelo. Yo les pregunto, bueno, Santiago lógicamente trata de agarrarlo con todas sus fuerzas, ¿no? Para que no se le pueda escapar, ¿no? Porque en ese movimiento de, lógicamente, desesperación del pez, habría la posibilidad de que
se zafe, no se libere. Pero ¿qué es lo que sucede? Les pregunto, ¿este marlín se deja atrapar con facilidad? Una vez que, bueno, ya mordió el anzuelo, dijo, ya, pues bueno, ¿qué voy a hacer? ¿O qué es No, lo que mi sucede? lucha por su vida. Claro, no se deja, ¿no? Este pez, este marlín, empieza a tirar de la cuerda, ¿no? De la cuerda que tenía ahí, que había mordido su anzuelo. Entonces el pez empieza a moverse, empieza el bote, porque ojo, Santiago no es que pescaba en un gran barco, pescaba en un botecito y obviamente el movimiento del pez, que era grande, hacía que el bote también empiece como que a moverse, a tener inestabilidad. Entonces Santiago decide no atar directamente su sedal a su bote por miedo pues a que la misma fuerza ejercida por ambos también termine lastimándose, él mismo termine dándole la vuelta al bote o la cuerda termine rompiéndose. Entonces, ¿qué es lo que hace Santiago para evitar atarlo? ¿Qué es lo que hace? Él mismo toma con sus manos esta cuerda y él mismo decide ejercer la tensión. Él Duró decide 3 días, soportar. Miss. Muy bien. Santiago decide soportar la presión, el tirón del pez con sus manos, hace fuerzas con los brazos, con los hombros y la espalda. Esto pasa al mediodía. Pasan así en este tira y jala toda la tarde, toda la noche, ¿no? Nuevamente sucede lo mismo al día siguiente, la noche siguiente, y como ustedes lo han dicho, esto sucede por 3 días. Esta lucha entre Santiago y el marlín dura esta cantidad de tiempo. En estos 3 días, Santiago, lógicamente, se cansa, ¿no? Ya poco a poco las fuerzas se le va desvaneciendo. Recuerda que él es una persona anciana. Sin embargo, se sigue aferrando a esa cuerda y pese al cansancio, pese al dolor, porque se estaba lastimando las manos, no suelta lo que tiene atado. No desiste, no renuncia. Y el pez hace lo propio, ¿no? El pez también sigue luchando, sigue nadando, sigue tratando de romper, ¿no? De escaparse de este anzuelo. Entonces el viejo y el marlín siguen en esta lucha, pero también acá hay un tema importante. Tanta es la fuerza que ejerce Santiago y tanta es la fuerza que ejerce el marlín, que estas cuerdas o este sedal termina lastimando y cortando la mano haciéndole cortes a la manito de Santiago 2 veces. Entonces Santiago está cansado, está ahora herido por los cortes del sedal. Entonces Santiago siente ese dolor, pero no es mucho más fuerte que sus ganas de quedarse con el marlín. Al tercer día, finalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede al tercer día? Logra atraparlo, Miss. Finalmente se le hace a Santiago, ¿no? Al tercer día, finalmente este pececito, este marlín, se acerca hasta cierto punto y este acercamiento hace que este Santiago, que este viejo, que este anciano, que este pescador, logre finalmente capturarlo, ¿no? Finalmente lo captura. ¿Y aquí termina la historia con un final feliz? ¿O qué No, es Miss. lo que sucede? No. Los tiburones se comen al pescado que había atrapado. Muy bien. Aquí no termina la historia, no es que, profesora, qué bien, ¿no? Santiago ya por fin ha pescado un marlín, que es de por sí un pez grande, nos dice la historia, la novela, nos dice pues, ¿no? Que es un pez, y Santiago cuando lo ve su gran tamaño y él dice que él jamás había visto algo parecido, entonces él se emociona. A este pez, este marlín que ya lo había matado, lo amarra a su bote porque no lo puede subir, su bote es muy pequeño. Y con el marlín encima, imagínense, peor todavía. Entonces, ¿qué decide? Amarrarlo al costado de su botecito, ¿ya? Y regresar a su casita. Pero las cosas no terminan aquí, no es un final feliz, profesora, lo amarró a su bote, se fue a su casa, llegó, vendió la carne y listo. No. Se presenta otro problema más, como ya lo ha dicho Eva.
la presencia o la llegada de los tiburones. Pero ¿cómo es que los tiburones llegan a ubicar a este marlín muerto? Por la sangre del Por la sangre del Excelente, pescado. chicos. Muy bien. La sangre que había, en este caso, expulsado el marlín, deja rastros, ¿no? En el agua. Y esta sangre atrae a los tiburones. Cuando estos tiburones llegan, ¿qué es lo que sucede aquí? Se lo comen al pez. Pero Santiago deja que se lo coman y dicen, bueno, ya llegaron tiburones, ya, pues ahí está, cómanselo. No, No, lucha Miss, para lucha rescatar al para que... pez. También lucha. Aquí otra vez Santiago a otro problema se tiene que enfrentar. Santiago, cuando se da cuenta que su bote y que su marlín estaba siendo atacado por tiburones, logra o ve la forma de crear armas rudimentarias, es decir, con lo que tenía él a disposición en su bote, y mata a un tiburón, ¿ya? Pero al momento de matarlo, pierde su arpón, lo pierde junto con el tiburón, se va. Luego trata de agarrar o crear una especie de lanza para que pueda defender pues a su marlín, ¿no? Y con esta lanza creada de último momento, logra matar a 2 tiburones más. Logra matar a 2 tiburones más. Sin embargo, esto no es suficiente, porque no solamente han sido 3 tiburones, han sido más. Entonces empieza aquí una lucha de Santiago contra estos tiburones, ¿ya? ¿Qué sucede? Con su cuchillo, ¿no? Con esta lanza que él había creado, trata de seguir defendiéndose, pero él sabe que por mucho que haga, ya no hay remedio, ¿no? Porque estos tiburones que pese a que él ya los había matado, ya habían despedazado gran parte del marlín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando está en este punto de la historia, él se da cuenta de que ya las ilusiones están yendo. Y aparecen 2 tiburones más. Y estos 2 tiburones más terminan comiéndose lo que quedaba del marlín. Es Solo así. llega a quedar el esqueleto, Miss. Correcto. Solamente Santiago se queda con el esqueleto del marlín, ¿no? Entonces el viejo espera que el sol caiga para volver a La Habana, ¿no? Recuerda que esto es en Cuba. Vuelve a La Habana, vuelve a su casa. Tiene en este caso en el camino, en la ruta de regreso, frena, ¿no? Descansa algunas veces porque quiere sentarse a ver pues todo este espectáculo antes de regresar a su casita, ¿no? Porque él se siente muy cansado, se siente adolorido, está lastimado, pero también, sobre todo, se siente triste, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, porque este viejo vuelve a La Habana, una multitud de pescadores se acerca al puerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asombran de ver un esqueleto enorme, ¿no? Un esqueleto gigantesco que sigue amarrado en el bote de Santiago, ¿no? Entonces, este anciano no sabe de esta situación, así que se va a su casa, ¿no? Los turistas, las personas que estaban pasando por el puerto, al ver este esqueleto, piensan que se trata del esqueleto de un tiburón y también se asombran un montón. Cuando llega Santiago a su casa, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? ¿O ahí termina la historia? Llega cansado, de hambre, se ve que está en su cama. Sí, pero ¿busca qué comer o solo va a dormir? No, Miss, se acuesta a su cama. Se va a dormir. Solo se acuesta, se va a dormir. Y aquí hay un dato importante. Miren, Santiago, ¿cuántos días fuera de La Habana ha estado? ¿Cuántos días? Porque él salió a pescar. 87, profesora. Claro, él salió a pescar el día 85 y no ha vuelto a su cabaña, no ha vuelto a su casa. ¿Cuántos días no ha vuelto a su casa? 3. 3 días. 3 días, claro. Los días que él ha estado fuera.
luchando contra el marlín. Y en esos 3 días, ¿quién creen ustedes que ha ido a buscarlo, ha querido saber de él, se ha preocupado? Su aprendiz, Manolín, Miss. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, Vanessa también. Manolín, en esos días que Santiago no ha vuelto a la cabaña, se preocupa por este viejo. Y todos los días Manolín iba a la casa de Santiago esperando tener noticias, porque Manolín se imaginaba lo peor. Cuando ve este bote de este viejo, ve el esqueleto de este marlín, él automáticamente lo asocia con Santiago y va corriendo preocupado a la cabaña del viejo. Y al encontrarlo recostado en su cama durmiendo, empieza a llorar de la angustia y también de alivio porque sabe que Santiago está bien, que no le ha pasado nada. Es así que mientras Santiago está durmiendo, Manolín sale de la cabaña de este viejo, va a la cafetería, le compra café, le compra comida, le lleva diarios y vuelve a la casa de Santiago, ¿no? Se sienta a esperar a que Santiago despierte del sueño en el que está y se queda cuidándolo. Cuando Santiago despierta, ¿no? Ve a Manolín, esa es la primera persona que ve, y ellos empiezan a conversar, empiezan a recordar, en este caso, cuando ambos pescaban juntos, empiezan a recordar cómo les iba tan bien en la pesca antes, y es así que Manolín le dice a Santiago que él va a volver a trabajar o va a volver a ser su aprendiz, que va a ir con él, que no lo va a dejar solo, que a donde Santiago vaya, él lo va a acompañar, incluso si sus padres se oponen, que él no le importa, que él quiere que volverá a estar junto a este viejo y no dejarlo solo. Entonces, después de esta amena conversación que tienen los dos, Santiago nuevamente se vuelve a dormir, ¿no? Y en este sueño que él tiene, ve, pues, ¿no? Él mismo se sueña que está en las playas de África, ve a leones que se acercan poco a poco para que puedan empezar a jugar. Y ahí termina la novela. Ahí es el final. ¿No? Entonces, como ustedes han podido darse cuenta, incluso en el videíto que han visto, la novela es bastante sencilla de entender, ¿no? Los términos, la trama, la presencia de personajes, los hechos y el desenlace, etcétera, son muy directos, ¿no? Son muy sencillos. No hay mucho que pensar, vamos a decirlo así, y eso es una característica de los surrealistas, ¿no? Que buscan un lenguaje bastante puntual, bastante sencillo, bastante directo, para que el lector pueda comprender el mensaje de manera rápida. Ahora, vamos a analizar aquí un poquitito, pero antes de eso, preguntas. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la obra, quizás hasta este punto, o quisieran quizás hacer algún comentario? No lo sé. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Ninguna? No, todo está claro. Listo. Deja un mensaje muy bonito. Claro. ¿Cuál sería el mensaje? A ver, chicos, salgamos un poquito de la obra y llevémoslo a otro plano. ¿Qué mensaje podríamos extraer de esta novela de Ernest Hemingway? A ver. Yo les digo algo. El mar tiene un significado. El viejo Santiago tiene un significado. El marlín tiene un significado. Los tiburones también tienen un significado. Adelante, Eva. Yo lo asocio como lo que ahora estamos estudiando, ¿no? Que tenemos que luchar hasta conseguir lo que nosotros queremos. Muy bien, Eva. Yo les pregunto, ¿el mar o en el mar habrá direcciones? ¿Habrá letreros que te digan, anda a la izquierda, anda a la derecha, no vayas por aquí, reduce tu velocidad, prohibido, no pases, no entres? ¿En el mar existirá ese tipo de señalización? No, No, Miss. No. Y te pregunto, ¿en la vida nosotros también tendremos señalizaciones? En la no, vida alguien nos dirá, anda más lento o apúrate o no, por ahí no elijas esto o sí escoge esto. No tenemos.
¿No es así? No tenemos esas señalizaciones. Por aquí Vanessa me dice no rendirse y buscar una solución ante las dificultades. Exacto. La vida es como el mar y nosotros somos los navegantes. Nosotros somos Santiago, ¿no? Nosotros, así como Santiago todos los días se enfrentaba al mar buscando qué pescar, nosotros también nos enfrentamos todos los días a la vida, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a descansar. Es una lucha diaria, no es algo que solamente es de un ratito. Ahora, el marlín, ¿qué representará el marlín, chicos? ¿Qué representará el marlín? Ahí tengo justamente esa preguntita en la pregunta 1. Según la imagen, el marlín, ¿qué representa, chicos? ¿Representa el objetivo meta? ¿Representa la mala suerte, la furia o la religión? ¿Qué representará el marlín? El objetivo, meta. Claro, como El ahí lo reto. decían, claro, Eva, muy bien, como lo decían por ahí también Vanessa, Nancy. Todos nosotros tenemos objetivos en la vida, todos. Yo les pregunto, ¿llegar a la meta, lograr el objetivo, es algo sencillo? ¿Es fácil como respirar? No, Miss. No. No, mi. Hay dificultades, Miss. Muy bien, cuesta, ¿no es así? Cuesta, profesora, yo quiero esto, pero para lograrlo yo sé que tengo que hacer tantas cosas y es lo mismo, ¿no? Santiago somos nosotros y ese marlín es el objetivo, ¿no? Ese objetivo al cual Santiago se aferra, porque Santiago no suelta el marlín, no dice me está lastimando las manos, me siento cansado, ya no tengo fuerza, ya mejor que se lo lleve el mar. No dice eso, ¿no? Pese a que se siente devastado por muchos aspectos, sigue aferrado y sigue luchando hasta el final. Lo mismo como por ahí me decían, ¿no, profesora? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Van a terminar, están a unos pasitos de terminar la secundaria, ya les queda una nada. Pero yo sé que en este camino ustedes han pasado por muchas cosas, no ha sido fácil. ¿No? Pero aún así se han mantenido firmes y se han aferrado a querer culminar su formación y ya lo están logrando. Lo mismo pasará, ustedes van a cumplir la meta, van a llegar a obtener terminar la secundaria. Yo sé que muchos de ustedes van a querer seguir estudiando. No, profesora, yo quiero ser técnica en farmacia, quiero ser enfermera, quiero ser abogada, quiero ser ingeniera, quiero ser profesora, quiero ser arquitecta, quiero ser, no sé, todos tienen aquí un objetivo. Nuevamente van a tener otra meta al cual se van a aferrar. Y los tiburones ¿qué representan, chicos? Estos tiburones que aparecen cuando aparentemente todo era felicidad y empiezan a destrozar al pobre marlín. ¿Qué representan los tiburones? Las dificultades, Miss. Claro, las El obstáculo, dificultades. Miss. Muy bien, los obstáculos, correcto, Vanessa, los retos. Profesora, yo ya obtuve mi marlín, yo ya obtuve mi certificado. Ahora mi objetivo es estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, y mi objetivo nuevo va a ser llegar a obtener mi título profesional. Correcto. Cuando tú ya tienes tu marlín contigo, van a aparecer tiburones. Y muchos, de muchos tipos. Y ya va a depender de ti si como Santiago vas a tratar de seguir luchándola hasta el final o te vas a dejar consumir, pues, ¿no? Pero ahí está la representación del mar, ahí está la representación de Santiago, la representación del marlín y de los tiburones. Entonces, el tema que se trabaja en esta novela, chicos, es la lucha del hombre con la naturaleza, el adulterio, la venganza o el rencor. ¿Qué me dicen? La lucha del La hombre lucha contra del la hombre naturaleza. con la naturaleza, Miss. Claro que sí. Profesor, ¿y por naturaleza tengo que entender solamente a los animales, a las plantas? No. La naturaleza de la vida, chicos, siempre es la misma. Nadie me va a decir, profesora, yo he conseguido esto en la vida y después de haberlo conseguido, todo ha sido paz y felicidad y tranquilidad. Mentira. No es así. Tú consigues algo y te sientes feliz por tu meta o tu logro alcanzado, pero a veces después de eso las dificultades siguen presentándose. Es el propio de la naturaleza de la vida. No, nosotros lastimosamente una paz y tranquilidad como tal no experimentamos porque a veces nos pasa cada cosa y a veces uno dice, no, pero si todo estaba tan bien, ¿qué pasó? ¿No? Y
Nuevamente ahí surfeamos las olas de la vida, ¿no? Algunas son más altas, otras son más bajas, unas son más fáciles de superar y otras tal vez un poquito más complicadas, pero al final se puede, ¿no? Como en el caso de Santiago, que pese a todo, bueno, pues no, él le fue así, pero él logró lo que quería, no se rindió y al final pues también vemos ello. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta que quieran hacer quizás? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Y acá No, ninguna. un dato extra de Hemingway, ¿ya? Su obra, Adiós a las armas, en este caso fue una de sus obras que se adaptó a cine, ¿ya? Y nos cuenta la historia de Frederick y Catherine en Italia durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, por ahí, si es que a alguien le interesa, profesora, ver otra obra de Hemingway, ahí tienen otra. Bien, chicos, ahora sí para ir finalizando. ¿Qué aprendimos el día de hoy en clases? ¿De qué hemos hablado? ¿De qué literatura hemos aprendido el día de hoy un poquitito más? Sobre el vanguardismo, Miss. Hemos enfocado ya nuestra atención al vanguardismo, particularmente al surrealismo. Correcto, muy bien. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria, chicos? A través de un A video, través del Miss. video mostrado, Miss. Ese video que ustedes han visto se relaciona a una obra que es El Viejo y el Mar. Ya no se olviden, es una obra bastante bonita, bastante reflexiva y con un gran mensaje en realidad, ¿no? Listo, ahora que tú has revisado esta literatura, que es la última que vamos a ver, chicos, ¿para qué te va a servir toda esta información? ¿Para qué les va a servir haber aprendido esta corriente literaria, para haber aprendido o haber conocido esta obra también, pues, ¿no? ¿Para qué les va a servir? Para no darnos por vencidos, Miss, y seguir siempre adelante. Muy bien. A nuestra meta. Claro, Para muy seguir bien. luchando hasta conseguir nuestro objetivo, Miss. Claro que sí, para seguir luchando, muy bien, correcto, muy bien, Nancy también por ahí. Entonces, chicos, agradecerles a cada uno de ustedes por su ingreso a clases. Desarrollen sus exámenes, si presentan dudas, inquietudes, pueden consultar conmigo, la agenda de docentes ustedes la tienen. Y es una obra bastante interesante y de esa manera, chicos, estamos finalizando conmigo. Desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Hay que continuar estudiando, hay que seguir preparándonos. Yo sé que ustedes van a continuar todavía una carrera, ¿no? Van a seguir en aras de la educación, ¿no? Sea lo que deseen especializarse o estudiar. Mucha suerte, muchos éxitos, hay que seguir adelante y como ustedes han podido ver en la obra, la persistencia es lo que al final los va a llevar a grandes resultados. Un gusto haberlos conocido, chicos. Cuídense un montón y estamos ya finalizando con ustedes. Bonita semana, chicos. Chao, Cuídense. Miss. Cuídense. Chao, Miss. Muchas gracias. Ya, Miss, Cuídense, muchas chicos. gracias. Hasta Chao.